Hola gente de Concordia. El pasado 18 de junio fue el Nintendo Direct y, antes de ponerme a gritar de la emoción, os daré un poco de contexto a los perdidos. Junto al Direct hice un directo en el que antes de empezar expliqué el bingo que habíamos hecho entre yo y Ugomon, la voz de este otro vídeo. Y entre ellos estaba mi predicción desde que empezamos a hacer los bingos: un nuevo Mario y Luigi. La fe nunca se pierde. Recientemente he visto que Nintendo ha empezado a hacer remakes del Mario RPG de Super Nintendo y del Paper Mario que más quieren los fans. Y esto me ha llevado a pensar, junto a las encuestas sobre los juegos RPG de Mario en América, que la empresa nipona estaba o va a comprobar por las encuestas y por las ventas qué sagas RPG triunfan más. Dicho esto, me quedaba una última: Mario y Luigi. Tenía planteado hablar de esto, pero llegué tarde, así que estaba entre dos opciones. O estaba reviviendo el Mario RPG junto al Paper Mario antiguo para ver qué modelo funcionaba mejor para sustituir al Mario Luigi, o iban a sacar en breves un Mario Luigi nuevo para comprobar qué saga vende más. ¡Pum! Inicia el direct y tenemos un nuevo Mario Luigi. Esta fue mi reacción. Hostia, empezamos fuerte, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! Oh, no, Es que no me puedo suena, creer. no me lo puedo creer. La estética es la... No me lo puedo creer. La estética es la estética. La estética es la estética. Yo reconozco la estética. Reconozco la estética, por favor. No, vea, empezamos gritando. ¡Sí! No me lo puedo creer. ¿Es nuevo o es nuevo? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Encima es nuevo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No me lo puedo creer. ¿Noviembre? Aclarado todo esto y explicando por qué esta saga me encanta, vamos a analizar el tráiler hasta sacarle su tipo de sangre. Vamos a revelar toda la información oficial disponible hasta el momento y vamos a teorizar sobre qué trata Mario y Luigi Conexión Fraternal, o Brothership en inglés, que me suena mejor. Iniciamos el tráiler y quiero resaltar la estética. Vestigios de Alpha Dream. Es muy bonito y tiene esos colores brillantes. El verde se transforma en azul y el rojo en fucsia, y son preciosos, además de la flexibilidad que goza todo el tráiler. El juego tiene por nombre Conexión Fraternal, así que creo que por el poder del hermano, y esta vez de verdad, es que se abre una especie del portal a otra dimensión, por el amor que se tienen. Se nota un corte entre que Luigi se cae y los poderes, pero creo que igualmente es eso porque las manos que se iluminan y las manos que se agarran cuando Luigi se cae son las mismas. Podría parecer los efectos de magia de Kamek, pero son solo cuadrados esta vez, y va a ser importante para más adelante. Por cómo está el terreno, y más adelante en el tráiler el cañón, creo que se va a dividir en islas que vamos a tener que ir de una a otra. Una especie de Wind Waker pero con Mario y Luigi, en mi opinión por esta imagen de aquí, sacada del Instagram de Nintendo, en el que se ve a Luigi con un catalejo y un barco raro de fondo. Acabo de caer que por eso podría llamarse Brothership, por la temática de barcos e islas. Pero para qué decir tanto, creo que cuando en la descripción del juego en la página web oficial ya nos explica que esa isla es mitad isla, mitad barco, que se llama Isla Now, y el mundo raro en el que están se llama Concordia. En este fragmento podemos apreciar una de las islas a las que vamos, que es la misma todo el rato en el tráiler porque se ve aquí la hierba naranja de después. Poco más puedo decir de aquí, más allá que se me da todo un aire a Dream Team con todo esto de una nueva civilización y las estatuas con cara que se parecen a las de ese juego. Además, parece que por isla vamos a tener que ir subiendo a la cúspide para liberarla o algo, porque puedo ver una especie de cerradura rara aquí. Simplemente vemos más del mundo y de sus animaciones, y luego combate con enemigos comunes, que por el entorno supondré que es la isla del tutorial. ¿Y soy yo o se parece a este enemigo de aquí? Creo que es solo coincidencia porque, aunque el Paper Jam Bros fue el último juego, fue un crossover y realmente el único original fue el Dream Team Bros, base que puede que el nuevo estudio haya cogido en lugar del Jam Bros. Habrá nueva movilidad por el entorno además de puzzles, combinando ambas cosas, como ya decían los juegos antiguos. Aquí podemos ver cómo se va a representar las estadísticas de cada personaje y también podemos confirmar que seguirán los puntos tándem, sin nada raro en este sistema. Pero arriba de las monedas normales hay otro contador de los mismos cuadrados que vimos antes al entrar en la dimensión rara, que es Concordia. Siguiendo con esta imagen vemos la mochila de este juego, que es básicamente una especie de televisor antiguo, que tiene una imagen parecida a la de Porco Polo, que no es para nada un cerdo, y podría actuar como el maletín de compañeros en el tiempo, ayudante y mochila a su vez. Más tarde entenderéis quién es. Parece también que va a haber una especie de mejora en el manejo de personajes cuando se dividen para hacer los puzzles, como vemos aquí con este botón de Luigi, o más adelante
con Luigi y su martillo. Se puede seguir viendo el mundo y lo dicho, mayor manejo de los personajes por el entorno, además de nuevas técnicas como ser un ovni, posiblemente parecido al torbellino de otras entregas. Aquí vemos que estamos en la isla Nao junto al cañón, que nos hará desplazando por las islas, y este nuevo personaje llamado Coneta, que por su diálogo nos da la idea de que estamos atrapados en este mundo y buscamos nuestro camino a casa. Durante la escena del cañón parece ser una selección de a qué isla quieres ir, y se ve que van a la anterior ya vista. Además podemos ver a Porco Polo, que no es para nada un cerdo, nuestro posible nuevo ayudante, porque aparte de parecerse al menú que ya he dicho antes, aparece en la portada de la imagen oficial como lo hizo Starlow en su día. Vemos mientras se meten al telecañón que la isla Nao actuaría como un hub porque tiene bloques de guardado y todo, aparte de que se pueden ver esas piedras con grietas que vivo en Dream Team Bros y en otros juegos más. Pasamos ya al comando alargador, los Koopalings del malo para que nos entendamos, y que casi todo en esta dimensión tenía chistes y referencias al mundo de la electrónica y cosas digitales, porque son todo enchufes y cables. Como veis se llaman comando alargador, y el morado es una especie de clavija de los auriculares, creo. Además, sus ojos se parecen mucho a cierto individuo de otro juego pasado. Seguimos con mis suposiciones porque estos dos enemigos de aquí pertenecen a juegos anteriores, o al menos se le da un aire, que sean la cebolla y el árbol de Bowser's Inside Story. Sobre el combate me gustaría comentar que creo que estos ataques duales son los ataques básicos, por todo eso de compañeros fraternales, cooperación, y porque más adelante en el trailer vemos el típico ataque tándem del caparazón con una animación única al terminar. Vuelve el botón de ataque resignado para los que no sepan esquivar, y se aprecia que si haces bien el ataque, también le haces daño a los enemigos de alrededor, como implementaron en Super Mario RPG. O simplemente es una habilidad especial, porque pone detonador o kaboom attack junto a la ejecución del ataque, pero solamente en esta escena. Este enemigo, que llaman Pedrolo, en inglés es Gorumbla, cosa que me hace pensar que este mundo va a coger también cosas del reino champiñón y deformarlas a su gusto, explicando este enemigo basado en los Goombas y los otros en otros enemigos de la saga anteriormente. Y aquí, justo cuando vemos al Omni, nos interesan más estos botones de aquí. ZR para una tubería dorada, que puede ser que sean esas tuberías que eran viajes rápidos, pero ahora desde cualquier parte. Y la R con esa burbuja de texto que puede ser que sea un consejo en caso de que te pierdas en ciertas partes del juego. Es decir, si estás perdido, hablarías con Porco Polo con ese botón. Aunque eso no explicaría que tuvieron 14. Pero bueno, ya lo veremos en el juego. Luego nos siguen enseñando esa dualidad entre hermanos que dije, y una sección con Luigi pensando y siendo útil. Como se nota que es mi personaje favorito. Además de todo esto, me gustaría comentar de forma menor que los martillos parecen que se van a activar con los botones Y y X. La parte del puente se puede ver que es justo antes de la parte en la que se van flotando de flor en flor, donde se ve plataformas especiales para los hermanos y bloques normales distribuidos por el mundo. Y ahora nos pasan a acción rápida, donde vemos a una Peach tripulando con una bandana naranja como tiene Dory, el dinosaurio. Aunque puede pensar que Daisy puede estar involucrada, ya que el juego se va a basar en cosas de la electricidad, de ahí que en español sea la conexión fraternal, de visitar islas en el mar, Brothership en inglés, y de los hermanos en sí, por lo que puede ser que haya más de alguna dupla, aunque puedo dudarlo. Pero si está Bowser, puede ser que se basen en hacer dúos para ir a Concordia. Por ello, me hace pensar que Peach se haría la con Daisy y Bowser con el malo de turno, aunque no lo parece. Esta parte me deja dudando mucho de qué camino tomar el juego, pero mejor sorprenderse cuando salga. En estas partes vemos a Coneta con una regadera, pudiendo ser que arregle algo de la isla Barco, al malo que parece ser un misterioso personaje, y a un compañero de Coneta con una brújula en la cabeza, que puede ser el que orienta la isla Nao y nos ayuda con el mapa de las islas. Finalmente vemos un jefe seguramente de la zona al que le están haciendo un ataque tándem, y terminamos con el título final del juego. Pero ahí no termina todo, solo nos queda por ver pequeños fragmentos en los que vemos el camino normal de Mario y Luigi por el mundo, como aquí, con este personaje con una tienda, o más ataques que me dejan pensando qué tipo de ataques serán. Creo que seguramente haya ataques normales, pero esta vez serán en pareja, como hemos visto con el martillo. Ataques tándem como con el caparazón con animación, y luego un tercer tipo de ataque que podría ser ataque fraternal o algo así, que no llega a ser ataque tándem, pero igualmente hace pupa, como sería este ejemplo de aquí. Por último, ¿os acordáis esa parte donde vemos a Luigi con esa idea o separado de Mario? Si os fijáis, tiene un aura verde a su alrededor, indicando que es algún tipo de poder especial. Tal vez el de pensar, pero podría ser cosa de Concordia y de su conexión fraternal. También, para finalizar, me gustaría decir que os olvidéis de que pueda ser multijugador, o por lo menos de la forma en la que se está vendiendo en algunos vídeos, ya que en las partes donde Mario y Luigi están separados, podemos controlar tanto a Mario como a Luigi, y en las partes de andar por el mundo, los movimientos de Luigi son demasiado robotizados. Es decir, mirad esto en las flores. Es imposible que Mario casi se pase,
y Luigi se quede en el centro como una abeja dando vuelta en la flor. Y parece que acabamos, pero no. Y es que me he dado cuenta que la página oficial de Nintendo Japón tiene confirmado varias cosas que hemos supuesto aquí. Y otra cosilla interesante en los combates. En primer lugar, aquí detallan qué es eso del OVNI. Y sí, es una técnica tándem, o brother según la traducción de la página, que básicamente hace lo mismo que el torbellino toda la vida. En segundo lugar, nos da una imagen de la batalla en la que vemos lo primero, estas dos ranuras con forma de enchufe, que seguramente sean un sustituto de las medallas hasta la fecha. Y luego, algo menos obvio, es la cantidad de bloques. Hay 6. ¿Cuánto en Dream Team Bros mismo hay 5? Vamos a contarlo juntos. Huida, bota, martillo, objetos, ataque tándem y... vaya, algo nuevo. No sabemos qué es, pero como ya he mencionado antes, apuesto por un nuevo tipo de ataque al estilo conexión fraternal. Mario y Luigi es una saga que pensábamos que estaba muerta, pero Nintendo nos ha mirado a los ojos y nos ha dado esperanzas. Aún es un misterio quién será el desarrollador de este juego, pero comparando la información de las páginas web de los juegos pasados y de la propia Nintendo, podemos pensar que es la propia Nintendo la que está haciendo los juegos esta vez, así que hay que tener esperanzas y confiar en que salga bien todos estos chistes de enchufes en la dimensión rara. El futuro es incierto, pero espero con muchísimas ganas este nuevo juego. Pasamos a la parte final ya que todo lo bueno acaba, pero puede llegar a seguir como con esta saga, así que pulsa ese botón de color Mario para suscribirte y ese botón de like para apoyar, además de que tengo un Discord que te puedes unir si quieres aparecer al final de los vídeos. Recordad ante todo, Luigi siempre será el mejor personaje. ¡Nos vemos, futuros turistas de Concordia! ¿Todavía estás aquí? Pues recuerda que Merino es un cornudo y viva el Betis.